Dios los bendice, hermanos. Eh, Oyendo a un hermano chileno, en donde él hablaba del perdón hacia todos los que les han hecho daño pero expresarlo, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos y hacemos, ¿no? Cosas para no lastimar a otros, pero es importante también hablar sobre las cosas. Y hoy quiero darle un mensaje a él. Así se va a titular este video, un mensaje para ti. Y sabes muy bien a quién me refiero, ¿no? Eh, yo sé que Dios te dio un mensaje, pero ese mensaje es único y especial para que los demás se acerquen a ti, para que los demás se acerquen a Jesús, no a ti. Ujú. Y de parte de mi esposa y de mí, después de todo lo que nos has hecho, pues te mandamos este mensaje de perdón hacia ti, hacia todos esos hermanos que en su tiempo dijeron amarnos y en el momento en donde tendrían que haberlo demostrado con hechos, demostraron lo contrario y nos dieron absolutamente la espalda. Pero igualmente a ellos los perdonamos, a muchos hemos regresado, hemos hablado con ellos y estamos en la misma opinión que tú. Yo no digo nombres para no ofender, ni para no digo nombres para que no te hagas más famoso, digámoslo así, porque el único que debe de recibir la honra y la gloria es Jesucristo, ni yo, ni tú, ni nadie. Entonces, primeramente te voy a decir, la escritura dice, si tienes algún problema con un hermano, lo haces en privado, lo cual tú nunca hiciste. Jamás lo hiciste en privado ni conmigo ni con mi esposa. Solamente te sentiste desutilizado cuando bien sabías muy bien lo que estaba pasando aquí. Ujú. Tú mismo dijiste, el primero que viene y acusa al otro hermano es el que tiene el problema. Y tú sabes quién fue el primero que fue y acusó. Nos acusó a mi esposa y a mí. Pero tu fama, tus concupiscencias y el tener miedo a que alguien tan insignificante como yo y como otros que has atacado porque no estamos eh, hechizados más, estamos en contra de Jesús, dices tú, pero no. Estamos en contra de un control, de una hechicería que usas y que lastimablemente has caído y espero yo, como dice mi esposa, nunca caer en algo igual. Pero mi esposa y yo no guardamos rencor. Y este video lo hago porque tú sabes muy bien quién eres y sabes muy bien a quién va este mensaje dirigido. Hacia ti y hacia aquellos hermanos que nos decían hermanos y que nos abrazaban y que nos decían, ay, los amamos y muchas cosas más. Pero al momento de no concordar con ustedes en ciertas cosas, lo único que hicieron fue un juicio en donde nosotros, mi esposa y yo, ni siquiera sabíamos que íbamos a estar en un juicio. Trampas, mentiras, testigos falsos y sobre todo un tremendo engaño hacia muchos. Y el Señor me hablaba y me decía, como le decía al faraón, y te lo digo a ti, deja ir a mi pueblo a que me adoren, porque mi pueblo me sirve a mí, no a Alberto, no a ti ni a ningún otro, sino a él y al propósito que Dios tiene para su pueblo. Deja de confundir a la población, deja de copiar a otros, deja en libertad a mi pueblo, me decía el Señor. No hay ungidos, no hay
en estos tiempos más que el Señor y estar en el Señor, en Jesús. Enseñas cosas de conocimiento de hombre que he visto en otros creyentes y no creyentes. La misma información que tú tienes, porque es conocimiento de hombre, no sabiduría de Dios. Hay cosas que el Señor me ha revelado acerca de el ministerio, el propósito. Y sé que Dios utiliza el propósito de una persona para que atraiga a otras hacia Él, no hacia uno mismo. Estos videos que yo hago, como este mensaje, no es para criticar ni juzgar a nadie. Solamente es para exhortarte a ti que dejes de dividir el cuerpo, que dejes de juzgar a otros, que nuestra lucha es contra principados, contra potestades. Quien Dios limpia nadie lo puede ensuciar, a quien Dios bendice nadie lo puede maldecir, ya que usas mucho eso en tu hechicería. Él o ella tiene un espíritu X o Y, no le hablen porque nos ensuciamos. ¿Cuándo has visto que la oscuridad le gane a la luz? Jamás. Alguien, lo que Dios bendice nadie lo puede maldecir. Y lo que Dios limpia nadie lo puede ensuciar. Nos llama a misericordia y piedad hacia nuestros mismos hermanos, lo cual tú y los demás hermanos nunca tuvieron con mi esposa y conmigo. Siempre se jactaban de muchas cosas, pero cuando llegó la hora de demostrarlo con hechos, jamás tenían la humildad ni la misericordia hacia los mismos hermanos, hacia el mismo cuerpo de Cristo. Por eso en su palabra Dios dice, ¿quién podrá rechazar algo de su mismo cuerpo? Y tú lo has rechazado constantemente. Nunca has ayudado de verdad. En las escrituras nunca Jesús dice, dejen sus trabajos, dejen lo que hagan, porque Dios nos dio dones, nos dio lo que tenemos. Y en la palabra sí dice, seamos buenos administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Eso incluye el trabajo, eso incluye también las relaciones, eso incluye el dinero. Hay hermanos que son ricos, pero lo aprovechan para el reino, no para sus propias concupiscencias, no para sus propias, no para jalar gente para ellos mismos, no para estafar. Hay muchos como tú estafando, diciendo, denme el dinero. El pueblo lo va a hacer, dice el Señor. El pueblo va a hacer muchas cosas, pero en el propósito que Dios les diga a cada uno de ellos. Yo no voy ni contra tu mensaje, ni lo que realmente Dios puso en tu corazón, sino es una exhortación a ti y a aquellos hermanos para que regresen al Señor, que realmente sean limpios hacia Él, perdonen con un corazón humilde a aquellos hermanos que les han hecho daño, porque no nada más fuimos nosotros, fuimos varios. Y es un llamado para aquellos que abran sus ojos, porque Dios dice, tengan compasión con los pobres, sí, pero esa no fue la única regla y lo único que Dios nos dijo. Vayan y hagan discípulos. Y para ser discípulos primero tenemos que estar limpios y nuestra concupiscencia y carnalidad deben desaparecer. No nuestra carne, como muchos de tu ministerio dicen, no hay carne, ¿no? Sí hay carne. Lo que no debe de haber es carnalidad.
la naturaleza carnal en nosotros, sino la naturaleza espiritual de Jesús, del Espíritu Santo de Dios, de esa persona que tú no reconoces, porque hay tres manifestaciones de un solo Dios. Es un Dios triuno, tres manifestaciones en un solo Dios. No son tres dioses. Y las tres son importantes. Cada una de ellas tiene un papel. Así como nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Cada uno de nosotros, de esas tres partes de nosotros, tiene algo, una responsabilidad para Dios. Ujú. Entonces, esta es una exhortación para ti y para aquellos que no han tenido misericordia cuando Dios, y tú mismo lo has dicho, no quiero sacrificios sino misericordia. Pero cuando deben de tener misericordia, nunca la han tenido. Cuando deben de mostrar a Cristo, jamás lo muestran. Muestran a lo que es, como decía Jesús, hipócritas. Porque creen que con acciones y con actos y con hechos pueden comprar lo que Dios les ha dado desde un principio, desde que los llamó. Y en la escritura jamás se menciona que ni Dios, ni el Padre, ni el yo soy hayan dicho a alguien, sírveme o te voy a matar o te voy a destruir. Jesús decía, ven y sígueme. Y lo seguían por amor, porque sabían en el Espíritu que Él era el Mesías. No porque Dios tendría que matarlos si no le sirven. El que vino a matar y a destruir es otro, no es Jesús. Hay mucho engaño, hay mucha, muchos falsos y muchas mentiras en nosotros mismos. Y esta es también una exhortación para aquellos que están engañando al pueblo de Dios. Dios les dice a cada uno, y a ti en particular, deja ir a mi pueblo para que me adoren. Y si quieres ser parte de lo que Dios está haciendo, dice la palabra de Dios, ve tu viga y no la paja ajena. Deja de juzgar a los demás, deja de enfrentar y de pelear. Por sus frutos conocerás a las personas. Y podemos ir a los frutos de Dios, paz, mansedumbre, misericordia, benignidad, lo cual tú a veces no reflejas, sino todo lo contrario, ira, contienda. Yo no contiendo contigo ni con nadie, porque Dios no me llamó a juzgar a nadie ni a contender con nadie. Dios me llamó a hablar su palabra, pero este video lo hago por única vez hacia ti, porque Dios me pidió que te externara esas palabras a ti. Que hay momentos en donde uno tiene que ser humilde y ayudar. Que hay momentos en donde uno tiene que parar, como dice la escritura. Si tú vas a ir a dar tu ofrenda, déjala y ponte a cuentas con tu hermano. Tienes tantas cuentas pendientes con los hermanos. Tienes tantas cuentas pendientes en tu corazón y con Dios como yo. Y por eso hago este video, para ponerme a cuentas contigo y con todos los demás. Con aquellos que se lavaron las manos con mi esposa y conmigo. Con aquellos que dijeron, hasta aquí llegaron, pobrecitos. Y con aquellos que nos dieron la espalda y han regresado, no hacia nosotros, sino hacia Jesucristo, para que sean sanados. Y les digo a aquellos que han estado enfrentando falsos mensajes, falsos profetas, que han estado engañados en cuatro paredes con pastores que nada más tienen la palabra a ellos y que tienen un control absoluto sobre la iglesia.
donde no hay libertad de expresión, donde uno puede no estar a favor del mensaje que se da y lo tachan de demoníaco, de Satanás. No hay libertad. En donde no hay libertad no está el Espíritu de Dios. Donde hay libertad, ahí está el Espíritu de Dios. No porque dejes, y te hablo a ti, no porque dejes que otros hermanos hablen, no quiera decir, hermanos, que no tengan control, que no esté todo planeado y que todo tenga escrito. Así pasa con Satanás. Nos engaña terriblemente, nos ata a personas, a muchas personas. Pero es el momento hoy, y te lo digo a ti y a todos los demás. En el caso de mi esposa y yo, los perdonamos y, como les dije, siempre estamos para servirles, no para contender, no para discutir, no para pelear, sino para servir, porque el mismo Jesús dijo, no vine para que me sirvieran, sino para servir. Él dio el ejemplo, naciendo en un pesebre, en un establo. Un hombre de Dios jamás pide lo mejor cuando sabe que los hermanos no tienen. Nunca dice, aquí voy a acostarme, aquí, guácala. No, esa no es humildad. Y tampoco planear en contra de alguien, hacer planes, y la palabra lo dice, el perverso hace planes en su mente. Así que, para ti y para todos aquellos que tienen atrapados al pueblo de Dios, Dios les dice en este día, dejen ir a mi pueblo, a que me adoren. Porque es tiempo, hermano, hermana que me estás escuchando, es tiempo de orar, es tiempo de ayunar, es tiempo de clamar por tu nación. Están pasando muchas cosas en el mundo y la puedes ver en noticias. Muchas cosas, además de la pandemia, además de enfermedades, guerras, están pasando muchas cosas que si tú no te pones a orar, a ayunar, a vigilar, varón de Dios, tu familia, tu nación están en peligro. Es tiempo de que en Nicaragua, en Centroamérica, en Sudamérica, en México, en Estados Unidos, el remanente de Dios alce su voz en iglesias, en congregaciones, en casas, por este medio y por otros, para interceder por su país, para interceder que todos aquellos que están engañando al pueblo de Dios sean quitados, sean removidos y que Dios tenga misericordia de ellos, para que ellos puedan regresar a Dios y se unan realmente al cuerpo de Cristo. Cuerpo, iglesias, congregaciones, hay muchas en todo el mundo, en este plano. Personas que no están perdiendo el tiempo debatiendo, ni luchando, ni diciendo, ni poniendo apodos a las personas, sino dando la palabra de Dios. No pidiendo dinero, ni pidiendo para que su ministerio quede en pie, porque quien deja el ministerio en pie es Dios, no el hombre, no el dinero ni las cosas materiales. Como dice la palabra, de lo que habla tu boca está lleno tu corazón. Cuando tienes contiendas, contiendes con todo el mundo. Hay personas que no están de acuerdo con lo que puedo yo decir en este audio, y solamente les puedo decir, si no están de acuerdo, pueden escribirme
mi celular siempre aparece en mi página de YouTube. Y hay personas que no tienen la humildad ni el valor para hacerlo, porque saben muy bien lo que son. Y bueno, para terminar este mensaje, hermanos, quiero dar gracias primeramente a Dios, porque los planes de esta persona a que van dirigidos de destrozar mi matrimonio, como ha destrozado a muchos, Dios nos rescató. Y te puedo decir a ti, hermano, hermana, que estás enfrentando dificultades tremendas en tu vida, económicas, en familia, en tu matrimonio. Aquellas mujeres que no tengan esperanzas de tener hijos, aquellos varones que no tienen la fortaleza para tomar las riendas y tomar las cargas de su familia. Primeramente, les digo una cosa: Jesús, Dios, el Padre, el Yo Soy, el Espíritu Santo, te pueden ayudar, siempre y cuando realmente reconozcas tú primero, como se lo digo a esta persona, reconozcas lo malo que eres, porque yo soy malo, yo no soy bueno. Yo estoy en un proceso de santificarme, de apartarme del mal, de apartarme del mundo, de apartarme de aquellas personas que no quieren estar conmigo, que solamente quieren contender, quieren estar teniendo la razón ellos mismos. Me aparto de ellos no porque me vaya a ensuciar, sino porque yo no quiero contender, no quiero estar discutiendo, no quiero estar eh, debatiendo sobre cosas que no edifican. Hablemos de la palabra de Dios, hermanos, hermanas. Seamos testigos de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en nuestras vidas, no en lo que están mal los demás, porque a menos de que alguien lo sepa, ¿verdad? Yo no lo sé. Y pero en las escrituras no dicen vayan y persigan y hablen mal de los demás y vean qué están haciendo los demás. No juzgues, porque si no, con la misma vara, con lo que estás juzgando, serás juzgado tú. Y dice, hay un pasaje muy claro en las escrituras, como los discípulos mismos de Jesús, esos 12 discípulos grandes, magníficos, que muchas iglesias los tienen como santos y hacen milagros y otras cosas, le dijeron al mismo Señor: hay personas que están echando demonios y están haciendo las cosas en tu nombre. ¿Quieres que mandemos fuego para que sean quemados? Y Jesús, ¿qué dijo? Si están haciéndolo en mi nombre y están haciendo las cosas que yo mandé hacer, déjenlos. Porque el que conmigo siembra, no desparrama. Y si no estás con Jesús, solamente estás dividiendo el cuerpo. Y solamente hay alguien que está dividiendo el cuerpo de Cristo. Porque para Satanás, su frase más célebre es: divide y conquistarás. Y muchos pueden tomar, porque él tomaba este fragmento de la palabra y decía: es que yo no vine a unir, sino a dividir. Pero Jesús no decía que venía a dividir a las familias, sino que por el mensaje que te pone en tu corazón, tu familia iba a apartarse un poco de tiempo, pero hay que orar por esa familia para que regrese al Señor, no a ti, que regrese al Señor y se unan como un cuerpo. Y ha pasado en muchas ocasiones. Solamente que para muchos, como este individuo, la oración, el ayuno, las vigilias no son lo que Dios quiere, y no tiene tiempo para estar con otros hermanos aconsejando, diciendo, hablando, sino criticando y juzgando y viendo para sí mismo y sus concupiscencias. Por eso, hermanos, oremos al Señor para ser limpiados, sanados de nuestras heridas, de estos hermanos que a veces
nos toman el cabello, nos toman el pelo, nos engañan. Pero no guardes rencor hacia ellos. Ora por ellos, perdónalos y sobre todo pide misericordia para ellos. Porque aquellos que dividen el cuerpo, Dios dice, pobre de, no pobre, no, dice, que tengamos cuidado de no lastimar al más pequeño, porque sería mejor atarnos una roca en el cuello de molino, de las que usaban en el molino para triturar el grano. Es una piedra enorme, muy pesada, y nos arrojaran al agua. Y a veces eso es lo que siento que haces. Aquellos hermanos que van creciendo, que son pequeños en el Señor, en vez de que tú ayudes, riegues, acompañes, solamente los dejas morir. Solamente dices, "Ah, solamente quiero a los más fuertes". Y recuerda, hermano y hermana, y a ti, sobre todo, cuando Gedeón reunió un ejército enorme, Dios les dijo no, que sean menos y que sean menos hasta que llegó menos. Y así venció un ejército. Cuando el ejército de Siria estaba acampando en Jerusalén y Elías vio que su mismo compañero, su discípulo de Elías, le decía, ¿cómo vamos a pelear contra tantos? Y Elías decía, yo veo al ejército de Dios. Y una sola oración de Eliseo los volvió ciegos. Y él los llevó, los metió, los cuidó y los regresó. Eso es lo que nos falta como cuerpo de Cristo. Ayudar a aquellos ciegos. Ayudar a aquellos niños pequeños en Cristo. A crecer en Él. No en nuestro ministerio, no en nosotros, sino ser como Eliseo. Tener misericordia por aquellos que vienen contra nosotros y están ciegos. Cuidarlos y después regresarlos con el Señor. Es una gran lección, es algo, un milagro que Dios hizo con Eliseo. Pero lo que Eliseo hizo es tener misericordia, lo que tú y alguien y muchos hermanos no hacen. No hacen esa misericordia con hermanos, con el mismo cuerpo de Cristo. Y hablan tanto de eso. Y cuando tienen que demostrarlo, nunca lo demuestran. Tienen miedo de ensuciarse con alguien que alguien que tiene un espíritu, cuando lo que deberían de hacer es lo que dijo el Señor, ir y liberar a aquellos que están encadenados, ir por aquellos que están encerrados. En Isaías 56 me parece que es el verdadero ayuno que dice el Señor. Liberar a los que están cautivos. Cortar esas cadenas de ataduras. Eso es lo que deberían de haber hecho. Si creen que nosotros estamos mal, si estamos atados, orar por nosotros. No solamente apartarse. Y Watchman Nee, por último, dice, si hay alguien que está mal en nuestra congregación, primero hablar en privado con él. Si no entiende, ir con dos testigos, no dos testigos falsos, no con toda la congregación a favor tuya, dos testigos verdaderos que hablen y que no tengan ningún interés en ese problema y que hablen con esa persona. Y si no, hablar con la iglesia, y la iglesia son los ancianos, porque son los que tienen la autoridad, tienen ahí, tienen la sabiduría de Dios, no con la iglesia, no con los niños espirituales, como lo hiciste tú con nosotros. Y entonces los ancianos lo tienen que dar por gentil, y no es darlo por gentil, es, ay, es endemoniado y que se aleje de la congregación y nunca más vuelva, no.
Watchman Nee dice que nadie diga amén a sus oraciones, que nadie le haga caso, porque así él puede comprender que hay algo mal en él, pero orar por él para que regrese al Señor, que redarguya su corazón de este hermano que está mal, lo cual tú nunca haces. Siempre es con tus sirvientes, con aquellos que están encarcelados en tu hechicería, que haces esos encuentros, con tus reglas, nunca en privado, por miedo, porque esa es la palabra que Dios me dijo. Tú tienes miedo de enfrentar a la gente, porque sabes muy bien lo que haces. Y el Señor te llama a arrepentirte a ti y a todos aquellos que tengamos, que tienen encerrados al pueblo de Dios. Arrepiéntanse porque el fin está cerca. Y cuando tú y otros vayan y les digan, Señor, Señor, en tu nombre hice, le fui, le di de comer y fui a esto y fui a aquello, el Señor te va a decir, aléjate de mí, porque dividiste el cuerpo, porque trataste de romper los huesos del cuerpo de Cristo, porque tú quieres solamente cosas para ti y para tu ministerio, para nadie más. Nadie es más importante que tú y tu ministerio. Y el más importante es Cristo, es Jesús, es el Espíritu Santo y su cuerpo, la unidad de su cuerpo. Cada vez que en Hechos se habla, estaban unánimes, aunque después tuvieron sus cosas. Pablo le dijo a Pedro, ¿por qué quieres hacer judío a alguien que no debe de serlo? Hasta el mismo Pedro hacía acepción de personas como las haces tú. Por eso es una exhortación para ti y para todos aquellos. Y también es para mí. La palabra nunca va vacía. También me exhortó el Señor a mí a cambiar en muchos aspectos, en mi carnalidad, porque santo no soy. Justo sí, porque Él me limpió de mis pecados. Pero debo de esa justificación seguirla teniendo. Y ser justo ante los ojos de Dios es sin mancha, sin pecado. No porque haga algo o deje de hacerlo, voy a dejar de ser justo. Solo si peco. Mancho mi vestidura, que Él ya limpió con su sangre. Ujú. Esa es la justificación que Dios nos da y nos hace justos por ello. Y ahora hay que hacer, no nada más oír, sino hacedores de la palabra. Tener misericordia por aquellos hermanos que nos han hecho daño. Bendice a tus enemigos. Y yo en el nombre de Cristo Jesús te bendigo a ti. Y bendigo a todos aquellos hermanos que se dicen mis enemigos. Yo no tengo enemigos. Solo Satanás que me acusa todo el tiempo. Tú que acusas a todo el mundo, solamente te digo que el que acusa al pueblo de Dios, al hermano, es Satanás ante Dios. Por eso yo no te acuso. Yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús a ti y a todos aquellos que hicieron tanto daño a mi esposa. Que mi esposa lloró y sufrió, igual que yo. Pero gracias a Dios y gracias a verdaderos siervos de Él, nos ha levantado para cumplir su propósito, no para tener una iglesia ni competir contigo ni competir con nadie, porque todos buscamos lo mismo, que este evangelio del reino de Dios, que este evangelio de Cristo, de las buenas nuevas, que haya alguien que te pueda ayudar cuando estás tan mal, en depresión, en tristeza, que haya hermanos sinceros, humildes, que pueden ayudarte. Ese es el verdadero mensaje.
No que yo tenga un ministerio y que te pueda ayudar y yo te puedo ayudar, sí. Mi esposa te puede ayudar también, hermana. Porque para eso nos ha mandado Dios a servir, a ayudar. Te podemos ayudar con lo que hemos vivido. Y podemos ayudarte en lo que Dios nos permita hacerlo. Porque nosotros podemos orar por ti. Pero tú también tienes que creer, tienes que tener esa relación con Jesús, con el Espíritu Santo de Dios. No conmigo, ni con mi esposa, ni con el pastor, ni con este hermano, ni con ningún otro, ni con un ministerio. Hay iglesias hermosas que están haciendo lo que el Señor manda hacer. Pero ahí hay libertad. Dios jamás te va a obligar a nada, hermano. Y con palabras de persuasión y carismáticas, tampoco así habla Dios. Dios te dice, hijo, haz esto porque te conviene. Pero tú tienes esa decisión, hermano, hermana, de creerle a Dios. No de creerme a mí, o de creerle a Él, o de creerle a alguien más, sino de creerle a Dios. Y solo hay una manera de saber si las cosas son de Dios o no. Hacerlas. No quedarse esperando. Eliseo, en ese caso que les hablé, no sé, no dijo Dios, oró para que cegara al ejército. Y él no se quedó ahí nada más esperando a ver si estaban ciegos o no. Bajó. Abran las puertas, ordenó. Y bajó hacia ese ejército. No porque él era súper valiente y era, como dice mi esposa, Juan Camaney de esos tiempos, no. Porque él creyó lo que le había pedido el Señor. Y él sabía que necesitaba ayuda a esa gente. Y él mismo le ordenó al rey, denles de comer. No les dijo, ay, ya están ciegos, que hay que matarlos. No, eso no dijo. Elías, que era un hombre poderoso que hizo llover fuego desde el cielo. Bueno, él no, le pidió a Dios, ¿verdad? Porque a veces es lo que hacemos. Es que él lo hizo, ¿no? Dios hizo eso. Después de 3 meses hizo llover y, y todo el mundo dice es que Elías hizo llover, ¿no? Él oró y se postró ante el Señor y el Señor hizo que lloviera. Y le dijo a Elías, ve y dile a tu siervo que vaya a ver si venía una nube. 7 veces me parece que fue. Y Elías nunca tuvo duda. Nunca dijo, híjole, pero no veo nada. ¿Cómo voy a mandarlo si no veo nada, no? Ve, 7 veces le dijo. Esa es la fe que tenemos que tener, hermanos. En lo que Dios nos dice, no en lo que no lo que yo, esta persona u otra, te digan, sino lo que Dios te dice. Hay hermanos que hablan de Dios y te pueden redarguir como lo hizo este hermano Ángel a mi persona. Y Dios me habló a mí para que hiciera este video. Así que, hermanos, es tiempo. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de abrir nuestros ojos, de comprar colirio, de no ser la odisea como esta persona lo es. Se creen ricos y se creen vestidos de gala para el Señor. Pero no nos damos cuenta que somos pobres y desnudos. Así que, hermano, es tiempo de que tú, varón de Dios, te levantes. Tiempo de que los que estamos dando mensajes del Señor, que nos santifiquemos cada vez más, que los que somos justos nos justifiquemos cada día más, seamos más justos cada día más. Y como se los dije, ¿qué es justo? No mancharnos, no pecar. La misericordia es otra cosa, la piedad es otra cosa, pero también hay que hacerla.
guiados por el Espíritu Santo. Hay muchas personas allá afuera que no quieren dejar su vida. No quieren dejarla porque saben que de ahí pueden tomar dinero, que de ahí reciben. Y como les dije, no es que esté mal. En la Biblia no dice no trabajes. Dice el que trabaja es digno del salario. Y no solo en lo espiritual están hablando, no solamente los pastores o tú que eres un siervo de la iglesia, tienes un salario, no solamente te hablan de eso. Productividad, la dichosa prosperidad. El mismo Dios, Pablo le dice no, perdón, Juan, dice, yo, el Señor quiere que tú prosperes como prospera tu alma. Ahí no dice prospera como prospera tu negocio, o prospera como prospere tu ministerio. Prospera como prospere tu alma. No el alma de tu esposo, ni el alma de tu esposa, ni el alma de tu congregación, no. Tu alma. Y si tú entiendes qué es el alma, entonces vas a saber qué es lo que quiere Dios que prospere en ti. Y Dios no está peleado con el dinero. Dice, no idolatres el dinero. No lo pongas en primer lugar. Que no sea tu Dios el dinero. Pero tampoco que seas tú. Esa parábola de Lucas que dice al rico, ve y vende todo. ¿Por qué? Porque Dios sabía que todas sus posesiones eran lo primero para él. Por eso dice, ve y vende. Porque dice, deshazte de tus ídolos. Deshazte de eso que está impidiendo que Dios sea el primero en tu vida. Y así te lo puede decir con tu ministerio, lo puede decir con los hermanos, lo puede decir con muchas clases de personas y de cosas. ¿Qué idolatras, hermano? No idolatres nada. Yo solamente le sirvo a Dios y para mí es un privilegio, es un honor que Dios me haya dado a mi esposa, porque ha sido de mucha ayuda para mí. Yo no la idolatro, pero la amo. Y me ha costado mucho trabajo cambiar muchas circunstancias que esta persona a la que va dirigido este mensaje puso en mi mente, en contra del matrimonio, en contra de lo que Dios estableció. Y bueno, hasta aquí este mensaje, hermanos, y disculpen que se hizo muy largo, disculpen todo, pero sigan a Dios. Y si hay algo que está impidiendo esa comunión de Dios contigo, quítalo, porque Dios lo va a quitar. Gracias a Dios, yo estaba idolatrándolo a Él y Dios lo quitó. Ujú. Porque si tú no lo quitas, Él lo va a hacer. Y eso, digamos, en algunos aspectos es un alivio, como fue que nosotros nos quitaran de ese ministerio. O puede ser algo doloroso, en el caso de que te alejen una persona de ti porque no hacen bien. Un mejor amigo, una mejor amiga. Porque tú mismo no te das cuenta que esa mejor amiga, solamente en vez de que tú estés evangelizándola y acercándola, ella te está acercando al mundo. Y Dios no quiere eso y te quita las cosas. Por eso te las quita. Cuando tu trabajo no está hecho para adorarlo a Él, Dios también te puede quitar de ese trabajo y darte otro. No es que te va a quedar pobre, porque esa no es la situación, no es empobrecernos y dar todo lo que tengamos. Cuando, perdón, ya por último, dice un hermano, parezco yo, ¿cómo se llama? Predicador que nada más. Ya por último, eh, Dios no quiere que seamos pobres, sino que ayudemos al pobre a salir adelante. A que ese pobre que vemos salga adelante, pero no con nuestro dinero, no nada más con nuestra ofrenda o nuestra caridad, ¿no? Quiere que lo llevemos ante Él para que Él
el Señor levante a este individuo y sea provechoso para el reino de Dios. No quiere que nada más seamos eh, como muchos países tienen la justicia social. No, eso Dios no manda hacerlo. Manda que le hablemos y lo acerquemos al Señor para que el Señor levante a esta persona, sea quien sea. Ujú. Entonces, eh, es un mensaje especial para ti, porque Dios me dice, no temas de aquellos que dicen y te amenazan que pueden destruirte. Teme más de mí, tu Señor, quien puede matar tu alma, que puede mandar a tu alma a morir en la segunda muerte. No es que te mate, no es que te destruyas y no le sirves. Si tú no le haces caso al Señor y no le sirves, solamente Dios te hace a un lado y pone otra pieza más, a alguien que sí quiera hacer lo que Él manda. Eso es lo que es el Señor, pero no te destruye. Nunca vas a escuchar que Dios diga, eh, si no me sirves, te destruyo, si no me sirves, te me vas, ¿no? Simple y llanamente tú no quieres crecer, no quieres madurar en el Señor y quieres ir a donde Él te está llevando. Solamente te quieres quedar en tu zona de confort, en lo que ya sabes hacer y no quieres salir de ahí. No quieres dejar de recibir la leche espiritual porque como bebé te sientes a gusto y cómodo en los brazos del Señor, amamantándote, dándote tu biberón. Y a veces así somos, pero el Señor ya ha dicho que ya es momento de que maduremos y tengamos nuestras responsabilidades y nuestras obligaciones con Él y con nuestra familia. Por eso el Señor lo ha dicho y te lo vuelvo a repetir a ti y a todos los que tienen encerrados, como el faraón en Egipto. El Señor dice, deja ir a mi pueblo, a que me adoren, porque lo que haces es encerrar al pueblo de Dios en una idolatría hacia ti y hacia tu ministerio. Regresen, hermanos, regresen al Señor. No regresemos a una iglesia, no regresemos a un ministerio, no regresemos a personas. Y por último, nadie ha sufrido tanto como muchos hermanos en Asia. En Estados Unidos, tú, que decías que este hermano, el hermano Torben, era falso, porque lo decías en alguno de tus comentarios, decías que Torben era falso, que no lo siguiéramos. Torben está sufriendo una persecución muy grande en su país. Y eso habla de quién es Él en el Señor. No de lo que tú o yo podamos pensar de Él. Simplemente Dios está mostrando lo que nos espera por seguirlo. Y tenemos que estar preparados, como decía mi esposa alguna vez, cuando hicieron una pregunta en tu ministerio, ¿están preparados para morir por Cristo y todo? Sí, sí. Y mi esposa decía, sí, es muy fácil decirlo ahora, que no estás sufriendo, que no estás perseguido, que no tienes hambre. Pero cuando llegue ese momento, estarás firme para decir sí. Yo espero en Dios que sí, en mi caso. Si lo enfrento, espero tener esa firmeza en el Señor para decir sí. Para decir lo que Jesús dijo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. No porque yo sea Jesús, no porque yo quiera ser Cristo, no. Soy parte de el cuerpo de Cristo. No soy Cristo y nunca lo voy a hacer. Soy un hijo, soy un instrumento de Él, solamente.
Así que Dios los bendice, hermanos, y disculpen que se hizo muy largo el video.